Capítulo 1. Sueños bajo la lluvia. 5 años después de la muerte de Himmel el héroe, región del Gran Canal, la lluvia ha empezado a caer ligera e impalpable. Aparte del repiqueteo de las gotas sobre las hojas, no se oye nada más. Frieren se sienta tranquilamente en un banco de piedra, mientras en su pelo brillan diminutas gotas como diamantes atrapados en los hilos de una telaraña. Tras un día de caminata incesante, ha empezado a buscar un lugar donde pasar la noche y ha encontrado este claro protegido por árboles altos y de copas espesas. Su mirada se centra en un punto en el centro del claro, donde una estatua de piedra blanca se yergue sobre un pedestal. Es una estatua de cuerpo entero de Himmel el héroe. Frieren se sentó en el banco antes de que empezara a llover, contemplando la estatua, y no se ha movido desde entonces, ni siquiera cuando la ropa empezó a pegarse a sus piernas y pecho. Ahora empapados, Himmel también pasó por aquí en sus viajes de los años posteriores a mi partida, piensa Frieren. Probablemente también se detuvo en Berkeburg a su regreso. 50 años después, Himmel le contó sus viajes por el continente. Frieren puede imaginárselo ahora, tal como lo recuerda de sus años juntos, explorando nuevos territorios, deteniéndose incansablemente para ayudar a quien lo necesitara, y recibido en todas partes con amplias sonrisas y admiración. La estatua de Himmel que tiene ante ella es una de las mejores representaciones que ha visto. Captura a la perfección los rasgos de su rostro, la línea de su nariz y la forma alargada de sus ojos. Frieren se pregunta cuántas horas habría tenido Himmel cautivo al pobre escultor para llegar a semejante resultado. Su cabello cae con gracia sobre su rostro, ligeramente más largo que cuando viajaban juntos, y la piedra pulida transmite la misma sensación de suavidad que Frieren recuerda la lluvia arrecia. Truenos retumban en el aire, y pájaros asustados emergen de las copas de los árboles graznando sonoramente, volando hacia un lugar más resguardado. Solo entonces Frieren se da cuenta de que ha estado mirando la estatua de Himmel todo ese tiempo sin moverse, y ahora está completamente empapada. El cielo se ha oscurecido, y pronto será demasiado oscuro para caminar. Berkeburg está demasiado lejos para llegar, así que Frieren se ve obligada a construir un refugio temporal en el claro, usando el pedestal de la estatua como base. Una vez dentro de la tienda, usa un hechizo para impermeabilizar la tela e intenta secarse lo mejor que puede. Sería útil tener un hechizo para secar el cuerpo. Frieren se mete en el saco de dormir, acurrucándose para conservar el calor. Con la espalda protegida por la solidez de la estatua, arrullada por el sonido de la lluvia al golpear la tela de la tienda, finalmente se queda dormida. 4 años después de que el grupo de los héroes se embarcara en su viaje, en algún lugar de las tierras del norte a 2 días de camino del pueblo más cercano, las lluvias tardías de invierno, típicas de la región, han comenzado antes de lo habitual, con fuerza y furia. El frío y el viento azotador dificultan mucho la marcha. Frieren, Himmel, Either y Eisen avanzan trabajosamente hacia el pueblo con las primeras gotas. Frieren usó inmediatamente el hechizo de un grimorío recién comprado para impermeabilizar la ropa de todos. Aunque esa ayuda es suficiente para Eisen, quien continúa imperturbable, Either se tambalea por el barro, mientras Frieren tirita visiblemente. Recientemente reemplazó la vieja capa que había usado durante las últimas 7 décadas, que ahora está hecha jirones, y no ha tenido oportunidad de comprar una nueva. La pequeña y delgada tela con la que se abrigó en su maleta, aunque impermeabilizada por el hechizo, no la protege lo suficiente del frío, y la lluvia continúa azotándole la cara. Himmel, protegido por su amplia y pesada capa, la observa con preocupación. Frieren entonces lo ve acercarse. Amigos, a este paso se van a mojar completamente, y con este frío corren el riesgo de enfermarse. Frieren lo mira con expresión hosca. Himmel no necesita recordárselo, pero ¿qué puede hacer ella? No tiene otros hechizos para protegerse de la lluvia, y ya está usando toda la ropa que lleva consigo. Himmel desabrocha el broche que sujeta la capa sobre su pecho. Esta capa es lo suficientemente ancha como para cubrirnos a ambos. Venid a refugiaros aquí. Frieren considera la idea por un momento. Si hiciéramos eso, tendríamos que caminar apretados, sería incómodo y entonces avanzaríamos aún más lento. Ya vamos despacio por el barro y el viento. Y si te enfermas, tardaremos aún más en llegar a la ciudad. Lo que Himmel propone parece la opción más razonable, admite Frieren.
se acerca a él, mientras Himmel le levanta el brazo para hacerle espacio. Se desliza bajo la capa, que Himmel vuelve a cerrar rápidamente. Frieren suspira. Protegida por la pesada capa de Himmel, que la cubre casi desde la cabeza hasta los pies, y con el cuerpo de Himmel cerca de ella, las ráfagas gélidas son mucho más duraderas. Himmel la mira sonriendo. Ya está mejor. Frieren asiente en señal de asentimiento, apenas visible por lo envuelta que está. Hace calor aquí. No se había dado cuenta del frío que había pasado antes. La capa de Himmel había retenido todo el calor que emanaba de su cuerpo. Hacía mucho tiempo que Frieren no sentía el calor de otro ser humano tan de cerca, desde los días en que ella y Flame vagaban por las tierras del norte durante el invierno, durmiendo juntas por la noche para no morir congeladas. Ahora Frieren se descongela lentamente en el calor que emana de Himmel. Además, Frieren nota que huele bien. Sin darse cuenta, se acerca aún más a Himmel hasta que sus cuerpos se tocan. Himmel baja la mirada para observarla. Sus labios aún están pálidos, las puntas de las orejas enrojecidas por el frío, y aún tiembla, aunque con menos fuerza que antes. Lo piensa un momento, luego la rodea por los hombros con un brazo, abrazándola con la mano apoyada suavemente sobre su hombro mientras siguen caminando. ¿Qué estás haciendo? ¿Te molesta? Podemos caminar como antes si lo prefieres. Frieren alza la vista hacia su rostro. Himmel la observa, evaluando su reacción. Frieren rápidamente vuelve la mirada al camino, y solo entonces responde: no, me siento bastante bien. Y así entro en calor mucho más rápido. Quiero seguir así. Eso pensé, dijo Himmel con voz algo ronca. Frieren se gira para mirarlo, notando el rubor que se extendía por sus mejillas, y lo atribuye al aire frío. Así que siguen caminando, acurrucados unos contra otros bajo la capa, bajo la lluvia torrencial. Varias horas después del amanecer, Frieren se despierta y entrecierra los ojos ante el resplandor que se filtra a través de la tienda. Era solo un sueño. Toca el punto en su hombro donde la mano de Himmel había descansado ese día. Sale de la tienda y camina por la hierba empapada por la lluvia nocturna. En la luz del nuevo día, las gotas cuelgan de las agujas de pino y las hojas como collares de perlas. Frieren se gira para mirar la estatua. La roca ahora seca brilla, silueteada blanca contra el cielo azul. Come la última porción de pan que queda como un magro desayuno y luego se pone en camino de nuevo. Antes de abandonar el claro, Frieren se gira para mirar la estatua una última vez. De repente vuela y luego se cierne a la altura del rostro de la estatua de Himmel. Después de unos segundos, levanta la mano para rozar la mejilla del héroe. Luego aterriza en el suelo, abandona el claro y camina hacia la ciudad. Capítulo 2. La ciudad brilla con nuevos colores tras las lluvias del día anterior. Bajo la cálida luz del sol, grupos de niños se persiguen, saltando alegremente en los charcos y riendo. Las calles están llenas de tiendas de todo tipo. Visitar este pueblo con Himmel y los demás habría sido genial. Frieren busca una posada donde dejar sus pertenencias. La encuentra no muy lejos de una de las calles principales, en una pequeña y tranquila plaza con una fuente en el centro. Una vez dentro, se gira hacia la que debe ser la casera, una anciana robusta de expresión amable. «Buenos días. ¿Tienen habitaciones disponibles?», pregunta Frieren. La dama entrecierra los ojos. «Debes ser Frieren, el mago que viajó con Himmel el héroe». Frieren asiente. Sin embargo, la pillan desprevenida. No la reconocen a menudo, pues siempre ha intentado mantener ese anonimato que le resulta tan cómodo. Está segura de que no ha visitado esta ciudad antes, y es poco probable que alguien haya transportado aquí una reproducción de una estatua que la represente. Un día, hace muchos años, el héroe pasó por este pueblo y se alojó varias semanas en esta posada. Imagínense mi sorpresa cuando vi a Himmel, el héroe, cruzar el umbral por primera vez. Añade la señora mientras un ligero rubor se extendía por sus mejillas y sus ojos se iluminaban. Luego pasó por este pueblo. Y una estancia de varias semanas es bastante larga en términos humanos, supongo. Espera pacientemente hasta que la casera finalmente se recompone y añade. Me dijo que tenía una misión y que por eso tenía que quedarse aquí tanto tiempo. Este último detalle llama la atención de Frieren. Sin embargo, no puede preguntarle más al dueño, pues inmediatamente añade. Pero aún no he respondido a tu primera pregunta.
Claro, tenemos una habitación libre. Si no recuerdo mal, es la misma habitación donde se alojó Imel. Aquí tienes las llaves. La señora le entrega las llaves de la habitación. Frieren sube las escaleras y abre la puerta a una habitación espaciosa y cómoda. En cuanto cierra la puerta, deja su maleta junto al armario y se deja caer de espaldas en la cama. Hacía varias noches que Frieren no dormía en una cama de verdad, y por eso saborea la suave sensación del colchón que la envuelve en un tierno abrazo. Tras unos minutos, piensa que Imel durmió allí, en la misma cama, entre esas mismas paredes, y observó el mismo techo de madera que Frieren observa ahora. Me pregunto con qué misión pasó Imel todo este tiempo en este pequeño pueblo. Frieren conoce la provincia de este pueblo, de hecho, solo por dos razones. La alta concentración de monasterios y escrituras sagradas, y por ser el lugar donde se inventó un curioso hechizo, el hechizo para representar recuerdos. Imel no era mago, y nunca había sido un gran conocedor de las escrituras. Por el momento, Frieren deja de lado sus cavilaciones, recordándose a sí misma por qué ha venido a esa ciudad, para buscar ese hechizo del que había oído hablar y que ansiaba descubrir. Se levanta de la cama, se ajusta la bufanda alrededor del cuello, que ahora le duele un poco, y sale en busca de una tienda de grimoríos. En un día como ese, Imel habría arrastrado a todos los demás a explorar cada rincón y a meterse en cada callejón, a probar todas las especialidades de la gastronomía local, sin parar hasta que les dolieran los pies. Frieren lo imagina haciendo todo eso, entre las vibrantes calles por las que ella camina ahora. Sin embargo, ese pensamiento la entristece extrañamente. Intenta comprender por qué, y entonces se da cuenta de que lo está imaginando solo. Me pregunto si habrá sido feliz durante sus viajes solitarios. Frieren sigue caminando y pronto se pierde en los callejones de la ciudad. Tras caminar medio día, finalmente llega a una tienda de grimorios que parece prometedora. Una vez dentro, pregunta inmediatamente al hombre tras el mostrador, un joven desgarbado y moreno que está absorto en su escritura en un pequeño cuaderno, si la tienda tiene un grimorio que contenga el hechizo para representar recuerdos. Basándose en lo que Frieren escuchó de un anciano mago llamado Chistov, a quien conoció hace años, este hechizo permite representar visualmente un recuerdo en papel en el momento en que te concentras en él. La magia fija en colores y formas lo que la mente visualiza. Es como si un pintor, desde la cima de una colina en un día cristalino, pintara el panorama de tu mente tal como se desplegaba ante él. Sin embargo, lo que más intriga a Frieren es que, según el anciano mago, esta magia también permite que el estado emocional del mago se canalice al recuerdo. Esto significa que la persona representada en el recuerdo solo necesitaría tocar el papel para sentir las emociones del hechicero hacia ella. Frieren difícilmente puede visualizar una magia tan sofisticada, que combina características de la magia representativa y la magia mental de una manera orgánica y original. Juana, la maga que la ha creado, debe ser un verdadero talento para crear algo así. Desafortunadamente, es un hechizo completamente inútil desde el punto de vista bélico, por lo que, como muchos otros hechizos similares, permaneció confinado a la ciudad donde el mago lo inventó. Frieren piensa que el imperio no tiene ningún interés en la magia de valor puramente estético. Tras la pregunta de Frieren, una mirada de sorpresa pasa por el rostro del joven. ¿Qué te hace pensar que esta tienda posee un grimorio que contiene el hechizo que describiste? El mago Chistov me habló de ello cuando lo conocí hace 16 años. Me contó que él y la creadora de este hechizo, la maga Juana, se conocieron cuando él era joven y vivía en este pueblo, y así fue como descubrió el hechizo. Me dijo que puede representar recuerdos, e incluso transmitir las emociones asociadas a ellos. La expresión del joven se suaviza un poco. Sus rasgos expresan ahora una mezcla de melancolía y resignación. Sí, recuerdo que mi abuela hablaba de Chistov. Lo consideraba un viejo amigo querido. Siempre decía que era una persona muy reservada, así que debió de simpatizar contigo para contarte esta magia con tanto detalle. Mi abuela, Juana, fue la maga que creó este hechizo. Decía que, con los recuerdos grabados en papel, podría mantenerlos vivos incluso cuando su mente empezara a flaquear, antes de que se desvanecieran por completo. Durante años, siguió creando cuadernos llenos de recuerdos de su familia.
Sus padres habían muerto cuando ella era muy pequeña y no conservaba ningún recuerdo de ellos. Ni siquiera sabía cómo eran sus rostros. Quizás por eso, se dedicó a crear magia que pudiera representar los recuerdos de las personas y las emociones asociadas a ellos. El joven observa entonces la expresión estupefacta de Frieren y añade inmediatamente: lamento contarles todo esto. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien vino a buscar ese hechizo, y me dejé llevar. Desafortunadamente, con el incendio de hace 10 años, el grimorio donde Johanna había descrito el hechizo, y la mayoría de sus cuadernos, se perdieron. Solo quedan unos pocos cuadernos cuyo papel estaba empapado en su conocimiento de maná, que incluso una persona sin conocimientos de magia podría haber usado para fijar sus recuerdos, aprovechando la magia que contenían. Sin embargo, esta magia está desapareciendo de ellos, y con ellos, los recuerdos que Johanna tenía de nuestra familia. No me molesté en aprender el hechizo directamente de mi abuela cuando era niña, y ahora, a pesar de todos mis intentos, no puedo descifrar la magia de esos cuadernos. Dentro de poco, tanto el hechizo como sus recuerdos se perderán para siempre. Quiero saber más sobre los humanos, le había dicho Frieren a Eisen al despedirse. Eso fue lo que decidió tras la muerte de Himmel. Reflexionó un momento y luego dijo: ¿dónde están estos cuadernos? Si está de acuerdo, podría intentar analizarlos. La expresión del joven delata una esperanza infantil, para luego convertirse rápidamente en vacilación. Disculpe mi franqueza, pero he dedicado los últimos 5 años de mi vida a intentar descifrar la magia de esos cuadernos, y no he encontrado una solución. ¿Cree que podrá hacerlo? Frieren se sorprende al pensar que el joven probablemente sea tan grosero porque se resiste a mostrarle los cuadernos a un desconocido, cuadernos que deben estar llenos de los recuerdos de su abuela, un objeto familiar que debe tratarse con cuidado y no entregarse a la mirada indiferente de un desconocido. Además, probablemente no quiere arriesgarse a depositar sus esperanzas y verlas desmoronarse en otro intento infructuoso. Habría tenido estos mismos pensamientos hace años. ¿Significa esto que estoy aprendiendo algo sobre los humanos entonces? ¿Qué diría Himmel si me viera ahora? No te lo puedo asegurar, pero estoy bastante seguro de que puedo hacerlo. ¿Y tú, qué ganarías con este esfuerzo? Frieren responde rápidamente: el conocimiento del hechizo que descifraré. La razón por la que he venido a este pueblo. El joven se permite una media sonrisa. Parece que te encanta la magia, ¿verdad? De acuerdo, trato hecho. Los cuadernos con recuerdos no están aquí, sino en casa de mis padres. Puedo recogerlos esta noche. ¿Podrías volver mañana? Frieren asiente brevemente. El joven añade: mañana en la tienda puede que no me encuentres a mí, sino a mi mamá en mi lugar. Ah, ¿y podrías decirme tu nombre? Se lo diré a mi mamá para que sepa a quién entregarle los cuadernos. Soy Frieren, el mago. Nos vemos pronto. Frieren sale de la tienda sin preguntarle su nombre, dejándolo boquiabierto y con las orejas rojas. Sin duda, solo podía ser esa Frieren. ¿Cómo no la había reconocido? Debería haber recordado esa cara a la perfección. Capítulo 3. Frieren finalmente regresa a la posada tras una buena hora de caminata. Para cuando llega, ya ha oscurecido y todas las tiendas han cerrado. Ha vuelto a llover, y el dolor de garganta de la mañana se ha convertido en un resfriado. Cuando por fin cruza el umbral de su habitación, ni siquiera tiene fuerzas para bajar a comer algo, pero se tira en la cama y se arropa, temblando. Al poco rato, se queda dormida. Es incluso más tarde de lo habitual cuando despierta al día siguiente. Se toca la frente y está caliente. Permanece en la cama, sin fuerzas para nada. En ese estado, tendrá que posponer su visita a la tienda. Bueno, unos días no hacen mucha diferencia. Recuerda el arrepentimiento del joven por no haber aprendido el hechizo antes de que muriera su abuela. Si Frieren logra descifrar la magia de los cuadernos, se la enseñará al joven y ayudará a mantener viva la memoria de su abuela Johanna. Además, esa magia la intriga enormemente. Frieren no necesita magia para visualizar sus recuerdos. Solo necesita concentrarse en un recuerdo específico para verlo desplegarse como un reflejo en un lago en perfecta calma. Sin embargo, sigue dándole vueltas a lo que Christoph le ha dicho.
que esa magia tiene el poder de infundir en la representación del recuerdo el tono emocional asociado a él. ¡Qué hechizo tan inusual! Un escalofrío la sacude de repente. Frieren suspira. El día afuera es deprimente, uno de esos días en que todos los colores parecen haberse escondido en algún lugar, dejando el mundo tan deslavado como un trapo viejo colgado a secar. Frieren se revuelve en la cama, dándole la espalda a la ventana gris. Juana también era huérfana, al igual que Imel. Sin embargo, Imel aún recordaba los rostros de sus padres y todo el amor y cariño que le habían demostrado antes de morir. En las noches de campamento, cuando la compañía se reunía frente a la hoguera, o cuando él y Frieren caminaban juntos, Imel solía contar pequeños episodios de su vida con ellos, cuando aún era pequeño. En uno de estos episodios, en un momento de distracción, se derramó sopa hirviendo encima, y su padre se pasó los días siguientes aplicándose cataplasmas frías en las piernas. Antes de dormir, su madre solía leerle un libro de cuentos de hadas, y en el favorito de Imel de niño, el héroe salvó al mundo de un rey poderoso y malvado, y luego se casó felizmente con la chica de la que había estado enamorado desde la infancia. Imel parecía feliz mientras les contaba a Frieren y a los demás estos episodios, y Frieren ahora sonríe al recordarlos. Cierra los ojos, piensa en el niño Imel que quizá ya soñaba con convertirse en héroe y se queda dormida. Frieren se ha despertado y afuera vuelve a llover. Han pasado varias horas desde el amanecer y no ha comido nada desde el almuerzo del día anterior. Su estómago no para de rugir, y además se siente cada vez más débil. Si quiero recuperarme rápido, debo bajar a comer algo. Se levanta de la cama y empieza a vestirse. Frente al espejo, empieza a usar el peine para desenredar los nudos de su cabello, que se le han enredado mientras duerme. De repente, se detiene y se queda con la mirada perdida en el vacío. 6 años después de que el grupo de los héroes emprendiera su viaje, en algún lugar de las tierras del norte, Frieren se ha sentado al borde de la cama frente al espejo en bata. Lleva varios días enferma, sin peinarse, y su pelo liso y plateado se ha convertido en una maraña inextricable. Hoy, sin embargo, al despertar, el sol brilla en un cielo azul inmaculado. Se siente más fuerte que otros días, así que es hora de hacer algo al respecto. Ella oye 2 golpes suaves en la puerta. Pase adelante, dice Frieren mientras Imel entra llevando una cesta de hierbas y raíces. Parece que hoy te encuentras mucho mejor, dice Imel, dejando la cesta y empezando a separar la comida. Frieren mira su reflejo sin apartar la vista del espejo. Las hierbas que trajeron Eisen y Eiter parecen haber tenido un efecto rápido. En días anteriores, Eisen y Eiter habían salido a buscar las hierbas medicinales que crecían al otro lado de la montaña, mientras que Imel se había quedado con Frieren, preparándole sopas calientes y cuidándola cada noche. Ayer, Eisen y Eiter finalmente regresaron, y Frieren bebió la medicina preparada con las hierbas a fuego lento. Tras su regreso, Imel aprovechó para abastecerse, ya que se habían quedado sin comida. Me alegro, responde Imel con una sonrisa. Frieren aparta la mirada de la sonrisa de Imel para volver a peinarse, luchando por desenredar un nudo que ha surgido justo cerca de la línea del cabello en su nuca. Amigos, si insistís así, acabaréis arrancándoos los pelos, comenta Imel observándola. Frieren hace pucheros y vuelve a intentarlo con el peine, pero sin éxito. Entonces, mirando a Imel, parece reflexionar sobre algo. De repente, se gira y le entrega el peine. Bueno, entonces ayúdame. Imel la mira con una expresión mezclada de sorpresa y otra emoción que Frieren no logra identificar. Toma el peine que Frieren le ofrece. No es propio de ti preguntar algo así, Frieren, dice Imel mientras se sienta en el borde de la cama detrás de ella y luego comienza a desenredar pacientemente el portentoso nudo en su nuca. Supongo que no. Mientras observa su expresión concentrada en el espejo, Frieren siente los dedos de Imel rozando suavemente su nuca y la presión del peine en su cabello, desenredando el nudo poco a poco. Hacía mucho tiempo que nadie la peinaba, y es aún más placentero de lo que recordaba, observa. Recuerda los días pasados, cómo Imel le tomó la mano al despertar de aquella pesadilla, y que fue inesperadamente reconfortante. Pensarlo ahora, con Imel cerca y empeñado en peinarle el cabello con extrema delicadeza, le provoca una sensación desconocida en el estómago, una sensación para la que Frieren no tiene nombre.
Al volver la mirada al espejo, se sorprende al notar un ligero rubor en sus mejillas. Reflexiona un momento más y finalmente dice con su habitual voz tranquila: pero tener a alguien cuidándome estos días no fue tan malo. Himmel alza la mirada al oír estas palabras para observar el reflejo de Frieren en el espejo. Frieren observa su expresión, percibiendo por un instante una extraña mezcla de felicidad y melancolía. Antes de que tenga tiempo de preguntarse por qué Himmel podría sentirse melancólico en ese momento, la expresión de Himmel cambia de nuevo a una de vanidad juguetona. Por supuesto, ¿a quién no le gustaría que alguien tan encantador como yo lo cuidara? Por favor, sigue peinándome y cállate, Himmel. Himmel sigue sonriendo serenamente y continúa peinándose, mientras Frieren continúa observándolo en el espejo. Frieren se prepara y baja al restaurante de la posada. Saluda a la casera y pide una sopa caliente con un plato de arroz. La señora le trae los platos, dirigiéndose a ella con una cálida sonrisa. Frieren, a pesar de que el frío le había mermado el gusto, observa que los platos son sencillos pero deliciosos, y tras pedir una segunda porción de sopa y arroz, y terminarla también, sube de nuevo a su habitación. Recuerda entonces que la señora la reconoció de inmediato al llegar a la posada el día anterior. Resulta un poco extraño la rapidez y seguridad con la que la reconoció. Quizás Himmel le había hablado de mí. Entonces recuerda un grimorio que compró recientemente en el último pueblo que visitó. Busca en su maleta, lo saca y empieza a leer. Después de un rato, deja el grimorio en la mesita de noche y vuelve a dormirse. 2 días después, el sol brillaba en lo alto del cielo despejado. Frieren ya no tenía fiebre y solo le quedaba un ligero dolor de garganta. Frieren se preparó, desayunó rápidamente en la taberna de abajo y se dirigió directamente a la tienda. Al entrar, encuentra a una señora de mediana edad con cabello oscuro y rizado en el lugar del joven. Debe ser su madre. La señora, concentrada en reorganizar objetos mágicos en un estante, se gira al oír el sonido de la puerta al abrirse y cerrarse, y al ver a Frieren, sus ojos se abren de par en par. Buenos días, señora Frieren. La estábamos esperando. El muchacho ya le debe haber contado lo del otro día. Buenos días. ¿Es usted la madre del niño que estuvo en la tienda hace 3 días? Así es. Me llamo Berta y mi hijo se llama Elias. Ya me contó de su encuentro y que quieren aprender sobre la magia que desarrolló mi madre. Iré a buscar los cuadernos enseguida. Berta desaparece tras una puerta que parece dar a un armario interior. Tras unos segundos, reaparece con 3 cuadernos, un fajo de papeles con letra gruesa y otro cuaderno azul encima. Los deja sobre el mostrador frente a Frieren y explica: estos son los cuadernos donde Johanna, mi madre, grabó sus recuerdos. Como ya te contó Elías, el grimorio que contiene la magia para crear y mantener estos cuadernos se perdió en el incendio hace 10 años, pero mi hijo cree que, al analizarlos, es posible extrapolar las reglas que rigen la magia de Johanna y, a partir de ellas, la forma correcta de canalizar el maná de vuelta al cuaderno. Mi hijo lo intentó durante varios años y todas estas notas que ves aquí, sin encontrar la solución. Francamente, pensé que había perdido la esperanza. Sin embargo, desde que te conoció hace unos días, veo una nueva luz en sus ojos, y yo también he recuperado la esperanza. Si eres tú, señora Frieren, quien estudia estos cuadernos, estoy seguro de que los recuerdos de mi madre y su magia no se perderán. Frieren traga saliva. ¿Cómo es que tienes tanta confianza en que tendré éxito, a pesar de que nunca nos hemos conocido antes? A Berta se le escapa una sonrisa. Debes saber que hace muchos años, cuando era pequeño, Himmel, el héroe, se quedó un tiempo en este pueblo y se hizo amigo de mi madre, la maga Johanna, justo cuando ella estaba abriendo esta tienda. Frieren hizo una mueca imperceptible. Himmel se había ofrecido a trabajar como guardaespaldas para mi padre, que por aquel entonces trabajaba como comerciante. A cambio, Johanna lo ayudó en su misión. Recuerdo que buscaba cierto tomo de escrituras sagradas, aunque nunca explicó el motivo. En su tiempo libre, hacía pequeños trabajos para ayudar a mi madre con las 1000 tareas de la tienda, y se hizo amigo de mis padres. Recuerdo vívidamente su dulce sonrisa y las horas en las que nos contaba a mi hermano y a mí historias de vuestras aventuras en el viaje para derrotar al rey demonio. Tenía plena confianza en ti, señora Frieren.
Por eso yo también decido confiar en ti ahora. Berta hace una pausa por unos segundos, dándole tiempo a Frieren para que lo asimile todo. Luego, coloca su mano sobre el cuaderno azul que está encima. Este cuaderno, señora Frieren, fue creado por Johanna específicamente para Himmel, para que pudiera usarlo para representar sus recuerdos. No solía hacer regalos así, dado el tiempo que le llevaba a crear incluso una sola página mágica, pero Himmel nos había ayudado tanto, que decidió regalarle este y otro cuaderno de todos modos. Cuando Himmel se enteró de que un sacerdote reconocido por su conocimiento de las Sagradas Escrituras acababa de irse de la ciudad, tuvo que apresurarse para alcanzarlo, así que ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos, y uno de los dos cuadernos, donde mi madre estaba infundiendo maná en ese momento, se quedó aquí. Cuando nos envió una carta, se disculpó por no despedirse y le pidió a Johanna el favor de mantener vivos el cuaderno y sus recuerdos, escribiendo que algún día el mago Frieren seguramente vendría a recoger la magia de Johanna. El cuaderno que trajo consigo, me temo, ha perdido todos sus recuerdos sin el mantenimiento de Johanna, pero el que está aquí permaneció imbuido de su maná y magia hasta su muerte. Hace 11 años, así que aún conserva todos los recuerdos que Himmel representó. Ahora este cuaderno es tuyo. Le entrega a Frieren los 4 cuadernos, incluyendo el de Himmel, y la carpeta con las notas de Elías. Frieren se siente demasiado abrumada para formular una respuesta y guarda silencio. Berta la observa un momento y parece reflexionar sobre algo. Tras unos segundos, añade de nuevo. Incluso en los últimos años de mi madre, cuando sus recuerdos se desvanecían, al hojear sus cuadernos, su expresión confusa se recomponía, como si una mano suave ordenara los pedazos dispersos de su corazón, poniendo cada uno en su lugar. Durante toda su vida, nunca se le había dado bien expresar su afecto con palabras, pero a través de este hechizo, había logrado encontrar la manera perfecta de comunicar todo su amor a sus seres queridos, incluso cuando ya no estuviera con ellos. Siempre decía que esta era la magia perfecta para quienes no sabían cómo expresar sus emociones con palabras, o debido a circunstancias adversas no podían hacerlo. Ya veo. Te avisaré cuando termine de analizar los cuadernos. Frieren se despide y sale de la tienda con los tomos en brazos, rígida. Camina unos minutos hasta encontrar un banco en una plaza donde solo un gato callejero y unas palomas le hacen compañía. Aparte de ellos, está completamente sola. Una vez sentada, Frieren dirige su atención a los tomos. Percibe con claridad cómo el maná, antes poderoso, acumulado en ellos se desvanece, disipándose a cada segundo, como el agua que se filtra por una fuga en una tubería defectuosa. Con el tiempo, se desvanecería por completo. Esto es lo que debió ocurrir con el cuaderno que Himmel trajo consigo. Sin el cuidado de Johanna, los recuerdos debieron persistir durante 15, quizá 20 años, y luego se desvanecieron en el aire. Después de todo, es increíblemente difícil crear hechizos autosuficientes que no requieran la intervención periódica del mago que los ha lanzado. Esto, entre muchos otros, fue uno de los aspectos en los que Flame destacó como un verdadero genio. Frieren, incluso después de todos estos años de evolución de la magia, nunca ha podido alcanzar la cima de Flame en ese aspecto. Exhala un profundo suspiro. Su mente corre a 1000, evitando lo que le acelera el corazón en ese momento. Sabe que Himmel se quedó allí, pero no esperaba encontrar una prueba tan tangible de su paso, que ahora tiene en sus manos. Una vez más, Frieren se asombra de la capacidad de Himmel para penetrar en la vida y el corazón de las personas. Además, por fin tiene la confirmación de que Himmel estuvo en ese pueblo porque estaba interesado en algún tomo específico de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, desconoce el motivo de ese repentino interés y el motivo de su secretismo. Se anota mentalmente que, la próxima vez que vea a Aether, le preguntará si sabe algo al respecto. Finalmente, Frieren vuelve la mirada a los cuadernos en su regazo. Deja los 3 cuadernos con los recuerdos de Johanna en el banco junto con las notas de Elías, y guarda el cuaderno de Himmel en su regazo. Apoya los dedos en la tapa y abre el cuaderno por la primera página. Es un recuerdo de su segundo encuentro, cuando Himmel, Eisen y Aether la buscaron para pedirle que se uniera a ellos y derrotara al rey demonio. Frieren recuerda bien ese momento. Ahora se ve representada en la página, agachada recogiendo hierbas, vista desde arriba.
Es el punto de vista de Himmel. Frieren nunca ha usado un hechizo del que haya oído hablar recientemente, magia fotográfica, así que verse representada de esa manera es algo sorprendente. Toca la página con los dedos. E inmediatamente, la invaden una serie de sensaciones que no le pertenecen. Frieren jadea. Estas fueron las emociones que Himmel sintió en ese momento. Reconocimiento. Himmel la había conocido de niño, pero aún así, la reconoció de inmediato al volver a encontrarse. Expectativa. Motivación para convencerla de unirse al grupo. Una confianza instintiva en ella. No, eres la maga más poderosa que he conocido. Eso le había dicho Himmel. Curiosidad. Frieren deja que estas emociones impregnen cada parte de su cuerpo, explorando su textura y extensión. Intenta memorizar todos esos sentimientos. Después de unos minutos, pasa la página. Cada lado de la página contiene un recuerdo diferente. Todos son recuerdos de su viaje. A veces es Aiteru e Isen, a veces son los tres juntos, pero el tema más frecuente en todas estas memorias es Frieren. Aparece en casi todas las páginas. El sol sigue moviéndose por el cielo, las sombras se alargan y Frieren no deja de hojear el cuaderno. Ahí está Frieren comiendo un pudín mercur. Frieren con las piernas en el aire, el torso atrapado en una minca. Frieren absorta en la lectura, a la luz de la fogata, con una manta hasta el cuello. Frieren cruzando un arroyo saltando sobre las rocas. Frieren con una guirnalda de flores en la cabeza. Frieren sentada en la noche a orillas de un río plateado. Frieren cubierta por la capa de Himmel, abrigada bajo la lluvia torrencial. Frieren en el mercado, decidida a buscar algún objeto mágico. El perfil de Frieren tumbado en el prado a su lado. Frieren lanza un hechizo de ataque contra un monstruo antes de que este atacara a Himmel por la espalda. Frieren sonríe satisfecha mientras sostiene un grimorío recién comprado. Frieren lleva el anillo de loto reflejado. Frieren, recién despertada, se agacha contra un árbol, con una hoja sobre la cabeza. De perfil, observa el cielo nocturno iluminado por luces azules. El sol se pone y Frieren permanece inmóvil en el banco. Su mano, apoyada en la última página, tiembla. Las lágrimas le inundan los ojos, nublándole la vista. No comprende. Emociones indescriptibles la azotan como una tormenta. Estas son las emociones que Himmel sintió, emociones de las que Frieren fue la causa directa. No comprende. No comprende nada. Es como si todas las partes de su cuerpo le dijeran algo, hablaran al mismo tiempo, y ella no entendiera ni una sola palabra. Tiembla por todo el cuerpo y las lágrimas siguen rodando por sus mejillas, sin que Frieren pueda explicar por qué. Permanece sentada en el banco, sola e inmóvil, durante varias horas. El sol se pone, la luna sale. Finalmente, cuando cesan los sollozos y siente que puede caminar, se levanta y abandona lentamente la plaza. Al llegar a su habitación, se deja caer en la cama, completamente agotada. Sin embargo, durante horas no logra conciliar el sueño, pues los ecos de su viaje al pasado aún resuenan en su interior, haciéndola dar vueltas en la cama. Finalmente, cuando el cielo por fin empieza a despejarse, se duerme aturdida. Capítulo 4. Frieren se despierta inusualmente temprano y permanece encerrada en su habitación todo el día. Si todavía estuviera en el bosque, probablemente buscaría un claro o lago resguardado y se refugiaría bajo un árbol durante un mes o dos. Sin embargo, está en una ciudad, y el único lugar que le garantiza la soledad que necesita ahora es esa habitación, donde Himmel se alojó años atrás. El torbellino que sintió anoche al tocar las páginas de sus recuerdos aún la agita. Ha conmocionado partes de ella que ni siquiera sabía que existían. Todas esas emociones desconocidas aún escapan a la comprensión de Frieren. Se sentó en ese banco durante horas, saboreando y bebiendo esos recuerdos, hasta que se expandieron como un océano en el que se sumergió por completo. Sin embargo, no sabía nadar. No podía ver a través de sus remolinos, las corrientes la arrastraban por todas partes, y lo único que Frieren pudo hacer fue cerrar los ojos y dejarse llevar por esas aguas inexploradas. Por ahora, solo siente una gran confusión. Ella siempre decía que esta era la magia perfecta para aquellos que no sabían cómo poner en palabras sus emociones, o por circunstancias adversas no podían hacerlo.
Himmel siempre había sido hábil con las palabras. Era quien sabía consolar a la gente después de que su aldea fuera arrasada por demonios, quien sabía cómo hacer que los niños volvieran a sonreír tras el trauma del ataque y quien, antes de una pelea, encontraba las palabras adecuadas para aliviar la tensión de todos. Incluso Frieren podía ver el impacto que Himmel tenía en los demás y su talento para comprender las necesidades de los demás y actuar en consecuencia. Frieren siempre asumió que Himmel era igual de bueno expresando sus propias emociones. Sin embargo, Frieren está segura de que Himmel nunca le había hablado de todas las emociones que sentía al recordarlas. ¿Por qué? Esto deja abierta la posibilidad de que Himmel, por alguna razón, no hubiera podido o no hubiera querido expresar esas emociones con palabras en ese momento. Pero no entiendo por qué lo hizo. Como tantas otras veces antes de ese momento, Frieren ahora desea que Himmel siguiera vivo, en esa habitación con ella, y que pudiera contarle el significado de todo lo que está experimentando. Se acurruca aún más en la cama, intentando contener el vacío que la ha asaltado desde el día de su muerte. Ese vacío le recuerda demasiado al que Flamme dejó atrás al morir, pero arde con mayor intensidad y la atormenta con un remordimiento que Frieren nunca antes había experimentado. Se aferra a las sábanas e intenta reprimir las oleadas de tristeza que siente crecer en su pecho. Respira hondo varias veces, hasta que siente que ha logrado contener la crisis. Entonces su mirada se posa en los cuadernos que dejó sobre el escritorio el día anterior. Es solo gracias a la dedicación de Johanna que Frieren ha podido experimentar los recuerdos de Himmel. Himmel debe haber sido realmente querido para que Johanna le diera un regalo tan preciado y para que ella se comprometiera a preservarlo hasta su muerte. Un sentimiento de gratitud por Johanna y su familia, y alivio la invade en ese momento. No siempre estaba solo. Había habido otras personas que lo amaban. Pero, por supuesto, Himmel era así. Donde quiera que iba, formaba vínculos con aquellos que conocía. Frieren ahora piensa en todas las veces que había observado, desde la distancia, a Himmel consolando o ayudando a alguien, cómo su sonrisa siempre era tan cálida y amable. Recuerda cómo se arrodilló para hablar con los niños asustados, quienes inmediatamente resultaron estar mucho más cómodos, hablando con un Himmel el héroe que se inclinó a su altura para no parecer intimidante. En esos momentos, Frieren solía observar el reflejo del sol en el cabello azul de Himmel, y su voz resonaba en sus oídos como una suave caricia. Frieren ahora se maravilla de la cantidad de ocasiones similares que puede recordar. Solo recientemente se ha dado cuenta de cuánto lo observaba y de cómo todos esos recuerdos se habían grabado indeleblemente en su conciencia. En los últimos años, especialmente tras la muerte de Himmel, todos esos recuerdos han resurgido con creciente frecuencia. Al recordarlos ahora, una sensación de calidez se expande en su pecho y una sonrisa dibuja las comisuras de sus labios. Sus pensamientos se detienen bruscamente cuando una repentina comprensión la golpea. Siempre ha tenido esa sensación, observando y ahora recordando a Himmel ayudando a la gente. Por alguna razón, cree haberla sentido durante mucho tiempo, enterrada en algún lugar recóndito de su conciencia, pero esta es quizás la primera vez que esta emoción se presenta con tanta claridad, la primera vez que Frieren ha sido tan consciente de ella, la primera vez que la abraza sin reservas. Ahora, deja que esos sentimientos fluyan libremente dentro de ella, irradiando en cada célula de su cuerpo. Junto al vacío y el remordimiento, una semilla pierde su cubierta y una pequeña luz se enciende. Capítulo 5. Unas horas después, Frieren se levanta de la cama y se sienta en el escritorio, con los cuadernos y las notas de Elías frente a ella. No usará el cuaderno de Himmel para estudiar el hechizo. No puede hacerlo. Esconde su cuaderno en el último cajón del armario y erige temporalmente una barrera en su mente, apartando todas las emociones que la han invadido desde la noche anterior para comenzar a analizar el hechizo que representa los recuerdos. Comienza leyendo las notas de Elías, teniendo a mano los cuadernos de Johanna. Primero, Elías detalla todo lo que se supone que hace el hechizo. Este hechizo permite a quienes usan los cuadernos plasmar sus recuerdos en el papel, desde su perspectiva al experimentarlos. Las emociones que sintieron en ese momento hacia el sujeto del recuerdo también se almacenarán en el papel. La representación de los recuerdos será visible para todo aquel que abra el cuaderno.
Además, al tocar la página, el sujeto del recuerdo representado experimentará las emociones que sintió el usuario del hechizo en ese momento. Si se representan varias personas, cada una sentirá todos los sentimientos que el usuario del hechizo sintió hacia ella, pero no los sentimientos que éste albergó hacia los demás sujetos del recuerdo. Si el usuario del hechizo perdiera los recuerdos previamente almacenados en el papel, podría revivir las emociones asociadas con ellos con solo tocar la página. La descripción continúa, junto con una hipótesis detallada sobre cómo realizar cada paso de la magia y el procedimiento que Johanna utilizó para imbuir el papel de maná. Frieren se sorprende por la agudeza de comprensión que demuestran las observaciones de Elías. Aunque no son concluyentes, aportan información valiosa, y será mucho más fácil descifrar el hechizo basándose en ellas. Pasa los días siguientes estudiando para recrear el hechizo de Johanna. Toma notas y compra cuadernos nuevos para experimentar con el hechizo. Al tercer día, logra por primera vez representar visualmente sus recuerdos. Las formas y los colores emergen parpadeando del papel, creando imágenes con la misma densidad y calidad floreciente que vio en el cuaderno de Imel, y también en el de Johanna. Registrar sus emociones resulta ser la parte más ardua del trabajo. Frieren es muy consciente de que no es la persona más indicada para estudiar esta parte del hechizo. Este hechizo requiere que quien lo use sea plenamente consciente y tenga conocimiento de los sentimientos que quiere registrar en el papel. Los sentimientos no reconocidos o incluso sin nombre, no serán transferidos por la magia, decía la descripción de Elías del hechizo. Esto es bastante desconcertante. Después de todo, la magia es cuestión de visualización. Además, no puedo usar las dos formas que Elías describió para verificar si mis sentimientos se están registrando en el papel. Todas las personas sobre las que Frieren pudo registrar emociones fuertes han muerto o están lejos, así que no puede tomar el camino fácil y pedirle a alguien que toque sus recuerdos y verifique si transfirió los sentimientos con éxito. Y no conoce ningún hechizo que borre temporalmente sus recuerdos, así que no puede comprobar si tocar la página restaurará los sentimientos olvidados. Sin embargo, cuando tocó el cuaderno de Imel, durante los breves instantes que precedieron a la experiencia de las emociones, notó un leve rastro de maná externo fluyendo a través de ella, actuando como un cauce por el que todas las sensaciones podían fluir de las páginas y fluir por sus dedos hasta llegar a ella. Entonces, las emociones explotaron a través de este maná, como un pincel que deja caer acuarela sobre una página en blanco. Necesito alcanzar el mismo estado mientras almaceno esos recuerdos, solo que en este caso debo usar mi maná para transmitir mis sentimientos desde mi cuerpo a la página. Cuando lo alcance, sé que habré terminado de analizar el hechizo. Frieren dedicó los siguientes días a ello. Analizar un hechizo siempre le pareció como explorar una mazmorra inexplorada y crear el mapa a medida que avanzaba en la exploración, pieza por pieza, hasta que ensamblaba el plano completo del edificio y las relaciones entre las diferentes partes encajaban. Sin embargo, a veces había habitaciones ocultas, escaleras secretas y pasadizos que se le escapaban, sin los cuales el plan no tendría sentido. Ahora, esa sensación de fluidez se le escapa una y otra vez, ocultándose tras el siguiente turno. Le toma 7 días más deambular e intentos infructuosos. Finalmente, encuentra la última habitación oculta, el último ingrediente del hechizo. La presa se rompe, la restricción le impide dejar que su maná se lleve consigo sus emociones. Su maná, sus emociones, dos compartimentos naturalmente separados, ahora puede construir un puente entre ellos, un lenguaje común, al convertir sus emociones a un formato que puede guardarse y transmitirse con magia. Al día siguiente, va a la tienda de magia de la familia de Johanna. Esta vez, encuentra a Elías y a su madre Berta detrás del mostrador. Buen día. Buenos días, señora Frieren, responde Berta con voz tensa, intentando ocultar su ansiedad. ¿Pudiste resolver la magia de Johanna? Interviene Elías sin intentar ocultarlo. Frieren coloca los cuadernos con los recuerdos de Johanna sobre el mostrador, junto con las notas de Elías, una nueva carpeta de notas y un nuevo cuaderno. Sí, terminé de analizarlo anoche. Frieren nota el alivio tras años de lucha suavizando sus rasgos, y luego una exaltación incrédula extendiéndose por los rostros de madre e hijo. Le devuelvo los cuadernos de Johanna, en los que infundí maná nuevo, las notas de Elías y mis notas sobre su magia.
Puede que ya lo sepas, pero Johanna debió ser una maga increíble para poder formalizar este hechizo. No estoy especializado en magia mental, y de no ser por tus notas, Elías, me habría llevado mucho más tiempo analizar los cuadernos. Los ojos del chico brillan de orgullo. Entonces, señalando el nuevo cuaderno, Frieren añade: ya he infundido maná en este cuaderno y está listo para grabar nuevos recuerdos. En mis notas, también encontrarás una descripción de cómo acelerar la creación de nuevas páginas. Este proceso es el que utilicé para crear este cuaderno. Elías, será tu tarea organizar estas notas en un grimorio de verdad. Elías traga. Muchísimas gracias, señora Frieren. Hizo mucho por nosotros. Puede contar conmigo para crear ese grimorio. Berta interviene. Amigos, gracias a ustedes, los recuerdos de mi madre no se perderán en el vacío. ¿Qué podemos hacer ahora para recompensarlos por sus esfuerzos? Frieren no lo duda. ¿Qué tal un grimorio? Berta parece algo sorprendida. ¿Estás seguro de que un solo grimorio es suficiente pago? Frieren asiente en señal de asentimiento. Sí. Es mi pasatiempo, después de todo. Berta sonríe al recordar algo repentino. Sí, y Mel nos contó un montón de historias sobre su amor por los grimorios y los hechizos. Luego señala la pared del fondo, cubierta de tomos desde el suelo hasta el techo. Adelante, toma tantos como quieras. Frieren trota felizmente hacia el estante y comienza a examinar los diversos grimorios detrás de ella. Berta y Elías abren el nuevo cuaderno. Elías posa la mano sobre la página, y Frieren ve con el rabillo del ojo una imagen que emerge en el papel. Los ojos de la madre y el hijo brillan de asombro. Mientras Frieren sigue rebuscando en la estantería, siguen llenando nuevas páginas con más recuerdos. Frieren puede oírlos hablar en voz baja sobre los sucesos que cobran vida en la página, un murmullo suave y acariciador. En sus rostros, un millar de emociones danzan coordinadas con los colores de la página. Así es como se siente poder tomar y representar cualquier recuerdo que desees. Frieren se gira para mirar el grimorio en sus manos, pero su atención se distrae por completo con la escena que se desarrolla a pocos metros de ella. Sí, se alegra por ellos. Se alegra de estar allí y presenciar tanta felicidad, sabiendo que no habría sido posible sin ella. Sin embargo, siente una división de sentimientos que no puede disipar. Descifré el hechizo y llené muchas páginas con diversos recuerdos. Pero no pude representar ni un solo recuerdo de él. Anoche, primero intentó que el hechizo recién decodificado representara recuerdos sencillos, emociones sencillas. La alegría de encontrar un raro objeto mágico en un pueblo de las tierras del sur. El miedo que sintió al enfrentarse a monstruos en combate por primera vez. Luego, intentó con los recuerdos del tiempo que pasó con Flammy. Requirió más esfuerzo de su parte, pues recordar a su maestro siempre le producía una punzada de dolor, incluso después de todos estos años. Sin embargo, logró representar esos recuerdos en las páginas. Entonces, se detuvo un momento. Dejó caer la barrera que había erigido esos días, para concentrarse en la decodificación del hechizo, y dejó que los recuerdos de Imel, relegados en un rincón de su mente, se derramaran naturalmente a la luz, uno a uno, hasta que pudo verlos en su totalidad. El primero en llegar fue el último que revisó días antes. Imel estaba arrodillado, consolando a un niño, después de que los monstruos atacaran su aldea. Volvió a sentir esa sensación recién descubierta, esa preciosa revelación y ese calor que se expandía en su pecho. Estaba allí, había esperado pacientemente esos días, yaciendo en las sombras, hasta que ella le permitió volver a la luz del día. Lo sostuvo como un cristal, delicado y eterno. Podía ver a través de él, abarcarlo con su mente, hasta fundirse con él. Entonces, intentó usar el hechizo. Dirigió el maná a la página y le dirigió este recuerdo. Pero esta vez, encontró de nuevo la solidez de la presa, bloqueando el camino hacia su maná. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Por qué no podía transmitirlo a la página? Siguió intentándolo. Fue inútil. Con este recuerdo, el hechizo quedó bloqueado. Había una solidez que no podía superar, una opacidad que no podía disipar. Los sentimientos no reconocidos o incluso sin nombre, no pueden ser transferidos por la magia. Frieren creyó comprender esa sensación. La sostuvo en su mano. Sí, pero ¿qué era esa sensación?
Si alguien le preguntara qué diría al respecto, floreció en su pecho. La calentó hasta los huesos. La rodearía con las manos como una hoguera en una fría noche de invierno. Sí, pero ¿qué era? ¿Qué podía hacer con ella? ¿Qué habría hecho ella si la hubiera percibido a tiempo? ¿Cómo se llamaba? Lo intentó con más recuerdos de él, pero nada funcionó. Cada vez, esa pared, esa opacidad, bloqueaba el camino del hechizo. Al final, se quedó dormida en el escritorio, exhausta y derrotada. Ahora, en la tienda, con el grimorio en la mano, Frieren sigue preguntándose, mientras el murmullo alegre llena el fondo de sus pensamientos. Cuando Frieren por fin termina de seleccionar los grimorios, Elias se concentra en leer sus notas. Berta se acerca a ella y sus ojos se abren de par en par al ver la cantidad de grimorios que Frieren sostiene y Mel no exageraba en sus historias. Amigos, tenéis toda nuestra gratitud. Y estoy seguro de que Imel también estaría orgulloso de vosotros. Una sonrisa temblorosa aparece en el rostro de Frieren. Bueno, nos vemos entonces. Frieren sale de la tienda. Como siempre, se despidió rápidamente. Mientras camina a casa, cargada con grimorios, Frieren no deja de pensar en su encuentro con Berta y Elias. Ahora Elias se encargará de organizar sus notas en un grimorio, para que la magia se registre de nuevo y nuevas personas se beneficien de ella. Sí, así es como debe ser la magia. Entonces recuerda la gratitud reflejada en sus ojos, la mezcla de nostalgia y felicidad al usar la magia de Johanna, y como todo ha sido posible gracias a su dedicación a descifrar ese hechizo. Normalmente, piensa, su deseo de coleccionar magia no afecta directamente la vida de las personas, es más bien una sensación agradable en ese momento. Las palabras de Imel resuenan en su cabeza. Cambiar la vida de alguien, aunque sea un poco. Frieren sonríe. Imel, creo que ahora lo entiendo un poco mejor. El final. Mientras Frieren sigue caminando hacia la posada, empieza a sentir como si algo más intentara entrar en su conciencia, pero cada vez que se concentra en ello, algo se le escapa. Al llegar a la posada, recoge sus pertenencias y se despide de la dueña. Se dirige a la salida de las murallas de la ciudad. En el camino, ve un cartel en la calle que anuncia un festival que tendrá lugar dentro de 2 meses. La ilustración muestra la plaza central de la ciudad, llena de gente, y un cielo iluminado por la magia de los fuegos artificiales. En ese momento, finalmente lo comprende. Lo que le golpea suavemente en la mente es uno de los últimos recuerdos que ve en las páginas del cuaderno de Imel. En el recuerdo, el perfil de Frieren se recorta blanco contra un cielo negro lleno de luminosos arrendajos azules. 7 años después de que el grupo de los héroes emprendiera su viaje, en algún lugar de las tierras del norte, las rocas aún abarrotan lo que antes se llamaba la plaza central del pueblo, y hay trozos de vigas rotas esparcidos por todas partes. En un rincón a la izquierda de Frieren, la campana del pueblo yace abandonada en el suelo, oculta por el hollín y el barro. Frieren usa magia para levitar objetos y limpiar la plaza de esas rocas, que antes formaban la estructura de las casas de los aldeanos. Había sido una batalla difícil, y Frieren y los demás no lograron contener a los demonios con la suficiente rapidez antes de que comenzaran a devastar la ciudad. Aún así, puede considerarse un logro modesto, ya que todos los demonios fueron aniquilados y pudieron evacuar a los aldeanos a tiempo, por lo que no hubo bajas. Muchas otras aldeas de la región no podían considerarse tan afortunadas. Sin embargo, esas personas vieron cómo su ciudad natal era arrasada, y el alivio de seguir con vida se ve opacado por una sensación de pérdida. Frieren observa a Imel alejarse del grupo de niños con los que ha estado hablando hasta ahora. Entre ellos, un niño de pelo negro, al que Imel consoló antes de irse, parece estar particularmente melancólico. Frieren recuerda haber oído a Imel y Eiter llamarlo Jake o Jacob. No recuerda cuál. Ahora, Imel recoge el saco lleno de herramientas que había dejado en el suelo mientras hablaba con los niños y camina hacia ella. ¿Cómo va el trabajo aquí, Frieren? En 2 horas la plaza deberá estar completamente limpia. Genial entonces. La voz de Imel, sin embargo, suena anormalmente débil, como si algo se hubiera roto por dentro. A pesar de todo el dolor y la devastación que habían presenciado durante los años que Frieren lo conoció, Imel sorprendentemente sigue tan dispuesto a compadecerse de las pérdidas ajenas.
Himmel, no tienes por qué lamentarte. Han destruido casas, pero nadie ha muerto. Los habitantes de este pueblo tienen suerte. Mientras pronuncia esas palabras, imágenes de otro pueblo de mucho tiempo atrás aparecen ante ella. Un columpio que cruje entre casas en llamas, una plaza llena de cuerpos sin vida con orejas puntiagudas. Frieren aparta esas imágenes de su mente, volviendo a concentrarse en el presente. Himmel sonríe levemente, reconociendo la intención de consuelo más allá de la sequedad del tono de Frieren, y un sentimiento de gratitud se expande dentro de él. Supongo que tienes razón, Frieren. Sin embargo, pienso quedarme aquí y ayudar hasta que las obras de reconstrucción estén casi terminadas. Ya lo pensaba, Himmel. Así eres. Himmel suelta una risita. Luego, mirando al cielo, añade: hablé con los niños del pueblo. Jacob me explicó que en esta época la gente solía celebrar la migración de los arrendajos azules, reuniéndose en la plaza por la noche para admirar su paso. Se supone que el festival se celebra en 7 días. A pesar de la destrucción de sus hogares, parece ser un evento que aún esperan con ilusión. Himmel hace una breve pausa. Frieren, una roca suspendida en el aire frente a ella, se ha girado para observarlo. Sin embargo, no estoy seguro de que tengan la oportunidad este año. La batalla debe haber dejado sus huellas por toda la zona, que también sigue infestada de monstruos, como nunca lo estuvo hasta el año pasado. Frieren lo comprende de inmediato. Los arrendajos azules son aves migratorias que migran a tierras más templadas en esa época del año, y su principal característica es la luminiscencia que emana de sus plumas, lo que convierte el encuentro nocturno de sus bandadas en un espectáculo impresionante. Frieren los ha visto varias veces. Sin embargo, estas aves son muy sensibles a los cambios en su entorno, y la cantidad de monstruos que infestaron la región y las señales de la batalla en el pueblo probablemente los llevarán a elegir una ruta diferente para su migración ese año. Con toda probabilidad, los aldeanos no podrán admirarlos este año. Sí, lo más probable es que no aparezcan, responde Frieren con su habitual tono monótono, mientras continúa moviendo la roca que había quedado suspendida en el aire. Himmel exhala tan débilmente que Frieren casi no lo oye. No se da la vuelta, y entonces lo ve con el rabillo del ojo alejarse, dirigiéndose a una de las casas más destruidas, para ayudar a quienes ya se habían puesto manos a la obra. Para cuando oye su voz dirigiéndose a ellos, la grieta se ha ocultado de nuevo, y cualquier rastro de la melancolía que Frieren había vislumbrado antes ha desaparecido. Han pasado 7 días, y gracias a la ayuda conjunta de Himmel, Eisen, Eiter y Frieren, y al esfuerzo de los aldeanos, se han reparado los daños más graves, y la aldea ha recuperado casi su aspecto original. A partir de entonces, los aldeanos podrán valerse por sí mismos, y el grupo de Himmel volverá a partir. A pesar de todo el trabajo de los últimos días, la gente aún encuentra energía para organizar la fiesta, que este año también es una fiesta de despedida para el héroe y sus compañeros. Se alinean los bancos y se reparte cerveza para los adultos y dulces para los niños. Es una celebración modesta comparada con lo habitual, y por muy orgullosos que se sientan los habitantes de haberla logrado organizar a pesar de todo, un velo de melancolía por las cosas perdidas y por la sensación de seguridad destrozada por el ataque de los demonios lo envuelve todo. Muchos siguen mirando hacia arriba, algunos con expresión de expectación, otros de decepción. Frieren está sentada en un banco al final de la fiesta, desde donde tiene una buena vista de la gente que entra a la plaza. Himmel, Eisen y Eiter, en cambio, están de pie frente a ella, conversando con los demás aldeanos. Frieren nota cómo la gente a su alrededor parece algo más relajada. Himmel y Eiter siempre son capaces de crear un ambiente alegre a su alrededor, una habilidad que siempre desconcierta a Frieren. Ahora, Eiter va por su 5ª pinta de cerveza, y no parece querer detenerse allí. Sacerdote corrupto. En un momento dado, Frieren ve a Himmel abriéndose paso entre la multitud hacia ella. Entonces, se sienta en el banco a su lado. ¿Qué haces aquí solo, Frieren? Ven a celebrar con nosotros. Tú también has trabajado duro, ahora nos merecemos un poco de diversión. Estoy esperando. ¿Esperando? ¿Qué quieres decir? Jacob.
Mel parece bastante confundido, nunca ha visto a Frieren interactuar con ese niño, ni con ningún otro niño del pueblo, de hecho, pero Frieren no da explicaciones. En cambio, continúa observando la plaza y, tras unos segundos, dirige su mirada hacia los dos niños que entran. Uno pelirrojo que arrastra a un Jacob bastante recalcitrante. Mel también los observa y entonces se da cuenta de lo abarrotada que está la plaza. No parece faltar nadie. En ese momento, Frieren se pone de pie. Había visto a los arrendajos azules varias veces, los recordaba. Ahora, concentra toda su atención en su interior, imaginándolos con la mayor precisión posible. La forma de su cuerpo. El aleteo de sus alas, sus movimientos repentinos. La luz celestial que emana de sus plumas en la noche más oscura, estrellas fugaces entre ramas y hojas. Después de unos segundos, cuando alcanza la imagen más clara de ellos en su mente, finalmente deja que la magia irradie desde sus manos. Formas aladas y veloces brotan de sus palmas, plumas azules luminiscentes con luz propia, elevándose hacia el cielo nocturno en remolinos. Desde la plaza, un coro de "oh" se eleva en el aire. Todos los aldeanos, Either y Eisen, miran absortos al cielo, donde una bandada de pájaros luminiscentes vuela al unísono, meciéndose en el cielo como un solo cuerpo. Jacob aprieta la mano de su amigo pelirrojo, y su rostro irradia alegría y asombro. Las luces de los mágicos arrendajos azules conjurados por Frieren se reflejan en las ventanas rotas de las casas, en los vasos y las ollas de latón que sostienen las manos de la gente, y dibujan sombras y luces cambiantes en sus rostros alzados. Frieren sonríe. Es una magia sencilla pero efectiva que aprendió de muy pequeña, incluso antes de conocer a Flame, cuando aún vivía en su aldea élfica. Los arrendajos azules que conjuró parecen haber disipado el velo de melancolía que se cernía sobre los aldeanos. Jacob y los demás niños, tras el primer momento de asombro inmóvil, ahora corren tras los mágicos arrendajos azules, mientras el resto de los aldeanos brinda en honor a Frieren. Tras unos instantes, Frieren se gira hacia Mel. Se queda sin aliento por un instante. Mel no mira a los brillantes arrendajos azules ni a los aldeanos que brindan alegremente. Mel la mira a ella, devolviéndole la mirada con una expresión que Frieren no logra discernir, pero que sospecha es solo una manifestación modesta y contenida de algo mucho más poderoso que se agita en su interior. Mel suele hacer eso. Se comporta de maneras que Frieren no comprende, dejándola perpleja y confundida. Tras unos segundos, finalmente pregunta: ¿te gustan, Mel? Mel luego se gira y mira al cielo. Son maravillosos, Frieren, responde, y Frieren percibe algo de esa extraña expresión filtrándose también en su voz. Pasaron unos segundos en silencio. La expresión de Mel había vuelto a ser neutra e indescifrable, y Frieren seguía intentando comprender qué significaba esa extraña expresión que vio por un momento. Entonces, Mel volvió a hablar con su tono habitual y una leve sonrisa cómplice. No pensé que te gustaran tanto los arrendajos azules. Pensé en lo que me dijiste el otro día, Mel. Mel se gira ligeramente, observándola. Sobre el deseo de Jacob y los otros niños de presenciar su paso. Revisé mi percepción de mana y no percibí ningún rebaño pasando por aquí. Se interrumpe un momento. Sin embargo, los que conjuro con mi magia no son como los verdaderos. Siguen siendo maravillosos. Seguro que los aldeanos piensan lo mismo. Gracias a tu magia, recordarán este día con mucha más alegría y serenidad. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro de eso, Frieren. ¿No fue esa la razón por la que los convocaste en primer lugar? Frieren responde después de unos momentos de reflexión. Supongo que sí. Frieren ahora recuerda su primer encuentro, aquella vez que Mel, de niño, se perdió en el bosque por la noche. En esa ocasión, también, no había usado el hechizo para crear un macizo de flores y disipar su inquietud, ese miedo que vio en su carita. Mel había dicho que ese día, por primera vez, había pensado que la magia era hermosa. Ahora Frieren se gira hacia él de nuevo. Mel observa a la gente en la plaza, donde la alegría de haber sido salvada, la alegría de la celebración, vuela alto en las alas de los arrendajos azules. La luz que emiten extiende un azul que recorre todo su rostro, pero sus ojos y cabello parecen brillar con su propia luz azul ardiente.
Frieren se queda quieta y lo mira fijamente. No lo entiende. ¿Qué era esa mirada de antes? Las voces exaltadas de los aldeanos la alcanzan, y casi inconscientemente piensa que toda esa exaltación debe haberla alcanzado y provocado esa extraña agitación que siente ahora. Sigue mirando fijamente un momento más, luego vuelve a mirar la plaza, dejando que las preguntas sin resolver se desvanezcan naturalmente en el fondo de su mente. La gente ríe y habla, y una nueva vida rebosa en sus ojos. Frieren sonríe. Frieren se detiene en medio del camino. Ahora lo sé. Sé lo que sentiste en ese momento. La gente pasa y los niños corren a su lado, algunos se giran para mirarla. Tu asombro al presenciar algo hermoso. Tu felicidad por la alegría de los aldeanos. Sobre todo, esa calidez. Esa misma calidez que sentí al observarte consolar a esos niños. Cuando me viste crear los mágicos arrendajos azules, cuando me observaste mirar el cielo, eso es lo que sentiste. Esa calidez que parecía extenderse por cada arteria de su cuerpo, que sabía a plenitud, asombro y hogar. El propio Himmel sintió todo eso, observándola esa tarde contra el telón de fondo del cielo nocturno donde los arrendajos azules brillaban, su luz viajando sobre sus rasgos, reflejándose en los lagos verdes de los ojos de Frieren. Frieren se dio cuenta de que Himmel había sentido esa calidez en tantos otros recuerdos de ella. Como si una mano suave ordenara los pedazos dispersos de su corazón, devolviéndolos a su lugar. Un pedazo de su corazón ya estaba en su lugar, piensa. Muchos otros pedazos, está segura, yacían dispersos, esperando ser descubiertos y reorganizados. Frieren reanuda su camino. Quiero comprender estas emociones que me has dejado, Himmel. Quiero comprender el vacío que sigue desgarrándome desde que te fuiste. Continuaré mi viaje e intentaré encontrar y poner todos esos pequeños pedazos en su lugar. Frieren sale por la puerta de las murallas de la ciudad y mira hacia arriba. Sobre ella, el cielo se extiende en un azul perfecto, inmaculado e infinito. Reanuda su viaje. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.